Bueno, ¿cuál es tu definición de comunicación alternativa? Yo creo que comunicación alternativa es la que surge propuesta por periodistas independientes y como justamente una alternativa o otra manera de ver las noticias o los eventos nacionales como desde otra perspectiva, con otras fuentes, con otra mirada, tal vez con mayor análisis. Entonces es como la comunicación y los medios de comunicación que quieren brindar, digamos, una información tal vez más profunda y distinta a la oficial o a la de los medios tradicionales que estamos acostumbrados a ver. Bueno, de acuerdo a esto que me estás diciendo, ¿los medios alternativos son contrainformativos o suplementarios a los grandes medios? Yo creo que hay algunos que son contrainformativos porque buscan como debatir, llevar la contraria justamente a la noticia oficial, y yo creo que hay otros que son suplementarios porque tal vez se enganchan de una noticia que está sucediendo coyuntural y quieren analizar, encontrar cómo se llegó ahí, el contexto, qué puede llegar a pasar, aunque yo creo que eso también lo puede hacer un medio de comunicación tradicional, ese dar más, y debería, pero tal vez yo siento que hay la gran diferencia es que el medio de comunicación tradicional está más sujeto a la agenda mediática, que son los hechos que pasan al día, el orden del día que ponen, no sé, en el Congreso, las leyes, los políticos, tienen que ir a las ruedas de prensa, tienen que cubrir todos los hechos, por decirlo así, y a veces no tienen tiempo de sentarse y coger una noticia, desmenuzarla, y entonces ahí es donde surgen estos medios independientes que no tienen que estar ligados a una agenda mediática, no están obligados a dar un panorama de todo, sino que pueden elegir por dónde es que se van a decantar. ¿A ti te parece que los medios alternativos podrían cambiar de forma notable los procesos comunicativos a largo plazo? A largo plazo, yo creo que sí, porque el hecho de que haya más información hace que primero la audiencia se vuelva más crítica, porque la audiencia no va a leer todo lo que le pones, la audiencia también tiene que elegir, y en esa batalla por ganar audiencia, pues el periodista independiente alternativo o el periodista de un medio de comunicación tradicional o el periodista de la Casa de Nariño pues tienen que buscar maneras siempre más eficientes para llegarle a la gente, y eso significa tal vez investigando más, estando más presentes en redes sociales, usando nuevas tecnologías, haciendo podcast, haciendo videos, llegando a la gente por medio de muchas otras maneras, no solo lectura, sino videos. Empiezan a surgir como unos fenómenos comunicativos que significa que la gente quiere más, la gente quiere escoger cuál es la información que va a consumir, porque es mucha información. En ese sentido, a largo plazo, pues sí, tenemos los periodistas que ponernos las pilas para ver cómo vamos a seguir vigentes. ¿Crees que las coyunturas presentes en una sociedad puedan ser determinantes para los enfoques de los medios alternativos? Depende, sí, la mayoría sí, los que he visto, por ejemplo, Las Dos Orillas, La Silla Vacía, Desde Abajo, son medios alternativos o medios independientes también, que yo lo veo como en la misma parte. Toman esta coyuntura que dices y entonces, por ejemplo, los de abajo dicen le vamos a dar la voz al pueblo, le vamos a dar la voz a los de menos recursos y que ellos digan cómo está esta noticia afectándolos. La Silla Vacía se encarga como de mirar cómo funciona todo ese sistema político que estamos viendo en una coyuntura, cosas así. Hay otros medios de comunicación que se llaman alternativos, que uno ya les encuentra que tienen una intención más política, que no sé si por ejemplo ves el primer pantallazo, pues digamos de la página web, en un caso que estoy pensando, vas a ver puras noticias contra Santos, pro Uribe, entonces ya uno dice, bueno, esto tiene acá un tinte político. Igual todas estas van como en la coyuntura. A mí me parecería chévere que hubiera medios de comunicación alternativos que también pusieran agenda temática, que digamos pensaran más en temas culturales, porque siento que muchos se enfocan en lo político, que tal vez es lo más urgente, lo político y lo social, lo económico. A mí me encantaría ver qué está pasando en lo cultural, qué está pasando como en crónicas, digamos en las artes en Colombia. O sea, como que sí están pasando, pero parece que no fueran tan importantes. A mí me parece como más importante incluso, pero pues va en gustos. ¿Cómo diferenciarías tú las fake news de medios alternativos? Entonces ahí vienen, digamos, los uribistas de El Nodo y los irreverentes que se muestran como alternativos, pero están controlados
con un grupo con poder y con una agenda política la cual sesga las noticias? Yo creo que hay varias formas. Una es ver quién hace las noticias. Debería haber como una política de transparencia. En muchas de estas, por ejemplo, páginas web, uno ve quiénes somos y en quiénes somos ve cuáles son los periodistas que están ahí. Entonces, por ejemplo, en La Silla Vacía, en la que un poco da la cara es Juanita León, entonces uno sabe cómo es la hoja de vida de Juanita León, uno sabe cuál es su experiencia, su recorrido, que es una periodista que tiene credibilidad. Hay otros que no son tan claros en quiénes son los que hacen las noticias. En uno de los que mencionaste estuve revisando y entonces dice, somos un grupo de periodistas que hemos sido censurados. No es muy claro cuál es este grupo de periodistas, entonces me parece bueno que uno mire nombres y mire si esos nombres te dicen algo, cuál es el enfoque de las noticias. Hay titulares tendenciosos, amarillistas, digamos, como uno como lector encuentra eso, que el titular está dirigido a generar un sentimiento negativo o positivo hacia alguien. Uno mirando un pantallazo puede darse una idea de cuáles son como estos aparentemente medios de comunicación alternativos, pero que tienen otras ideas. Hay otros que claramente se definen como conservadores, pero dice que eso no los vela en sus noticias. Yo dudaría de eso. También miraría como en los artículos cuáles son las fuentes y si todas las fuentes que va a citar son las fuentes, digamos, en este caso las conservadoras o también las liberales o las de X partido político, pues eso también es como para dudarlo. La idea es que consulte fuentes de todas partes, que dé argumentos sólidos y no pretenda como de una vez en la noticia escribir una opinión o decirle al lector qué debe pensar, sino pues exponerle todos los puntos de vista y que el lector mismo se forme una idea. Creo que eso lo haría un medio de comunicación serio, sea alternativo o sea tradicional. ¿Pueden los medios como Así Prensa, que es una agencia de noticias católicas, ser considerados alternativos, teniendo en cuenta que hacen proselitismo religioso? Yo creo que puede ser considerado alternativo, si puede ser considerado serio, no sé, si puede ser considerado creíble, no sé, recomendado, no sé. Entonces, pues, en últimas, la etiqueta de alternativo no necesariamente ya le da el pase para ganar una audiencia. O sea, yo creo que una audiencia se gana respetándola y dándole, digamos, dándole una información pues lo más acercada a lo veraz y con una buena investigación, con un buen análisis, con una mirada distinta también. Pues yo creo que también por eso es que surgen los medios de comunicación alternativos, porque estamos cansados tal vez de algunas partes leer lo mismo y queremos ver otra mirada, otra opinión, pero si, digamos, la que mencionas llega y pues hace propaganda, pues no creo que es lo que esté buscando la gente. La gente no está buscando que la adoctrinen, la gente está buscando preguntas y está buscando más profundidad, o quisiera creer que la gente está buscando eso. ¿Crees que la comunicación alternativa se desmerita o demerita cuando toma partido por entes del poder? Como por ejemplo lo sucedió con el grafitero Shepard Fairey apoyando la campaña de Barack Obama. Yo creo que ese es un caso pues bien interesante porque yo a él lo veo más como un artista que como un medio de comunicación. O sea, claramente los grafiteros y los artistas urbanos generan como una reacción en la audiencia, pero ellos tal vez, siendo yo, no tienen el deber moral y ético de ser imparciales. Yo creo que un artista puede decir a quién prefiere dibujar o a quién prefiere, digamos, hacerle propaganda, y yo creo que está en su derecho. El artista no tiene la obligación de hacerle cartel a Obama y hacerle cartel al otro candidato presidencial, sino que él quiso hacer a Obama y salió además muy bien, y después Obama mismo mandó a hacer más de estos mismos carteles y se volvió pues una cosa toda masiva y se volvió también una cosa de merchandising impresionante, pero siento que nunca estuvo en el deber moral de mostrar o de demostrar imparcialidad. Bueno, dale, muchas gracias.